a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, el mensaje del día de hoy, no sé si tenemos ya la presentación, por favor, vamos a tener que ir dando instrucciones manuales para que me muestren la diapositiva y espero que si los que están viendo la transmisión en Facebook también van a poder ver algunos de los pasajes de los que vamos a estar estudiando el día de hoy. Estamos en medio de una fascinante serie en el Evangelio de Juan titulada Yo Soy y tiene que ver con esas cosas que Juan nos cuenta acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Y específicamente el día de hoy, siguiente, vamos a estar viendo un poquito acerca de lo que sucedió después de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado en su predicación el hermano Omar Morales nos contó acerca de este extraordinario milagro que Jesús hizo en un lugar conocido como el estanque de Betesda. ¿Recuerda usted la sanidad de Ahí llenaron mal el espacio, fíjense, les tengo que poner mala calificación. Porque en ninguna parte del capítulo 5 de Juan, que es el único que nos narra este versículo, este milagro, dice que el enfermo era paralítico. Solo dice que había un hombre enfermo. Hemos sacado la idea de que era un paralítico, primero del título que le pusieron los editores de nuestra Biblia en español. Simplemente porque el hombre tenía dificultad para llegar al estanque. Pero una persona que está enferma, muy enferma, también tiene probabilidades de movilidad, problemas de movilidad, ¿no? Sacamos la conclusión de que era un paralítico. ¿Por qué? Porque tenía una camilla. Y si una persona está bastante enferma y está todo el día a la par de un lugar, pues entonces, qué maravilloso, esa autonomía es linda. También necesita un lugar en donde estar, en donde acostarse, en donde estar un poquito cómodo. Entonces, el hecho que Jesús le dijera que tomara su camilla no quiere decir que ese fuera paralítico. Cuando el Evangelio de Juan dice que el Señor sanó paralítico, le llamó paralítico. Cuando dijo que sanó un cojo, le llamó cojo. Pero en este caso solo dice que era un hombre enfermo. Una sanidad maravillosa, extraordinaria, pero intencional, deliberada, para despertar una reacción de parte de sus adversarios, de sus enemigos, los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley. Y Jesús entonces se ve en la necesidad de afirmar su autoridad para hacer las cosas que Él hace. ¿Por qué? Porque esto sucedió en un día de reposo. En un día de reposo. Y este tema de lo controversial que fue todo lo relacionado con el día de reposo en el ministerio de Jesús lo encontramos varias veces. Cómo Jesús aparentemente quebrantaba este descanso sabático, haciendo cosas, o poniendo, en este caso como el enfermo que sanó, poniéndolo a llevar una camilla, lo cual estaba prohibido, no estaba permitido hacer ningún trabajo. Entonces, sanar a un enfermo era trabajo, y de acuerdo a estos religiosos no se debía hacer. Se ilustra mejor en el episodio donde el Señor sana a un hombre que tenía la mano seca. Y Jesús les dice, pues cualquiera de ustedes que se le va un animal en un hoyo, lo saca en el día de reposo. ¿Cuánto más venir y ayudar a una persona? No. Recoger espigas en el día de reposo, misma cosa. Comer, o sea, buscar alimento para comer también no estaba bien. Y en este caso ahora el enfermo llevando su camilla, que hace que los judíos vuelvan a acusar y atacar a Jesús. Y entonces Jesús nos dice el pasaje acá que ellos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este fue lo que estudiamos el domingo pasado. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo.
Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y allí nos quedamos el domingo pasado. Y entonces el día de hoy vamos a continuar esta narrativa al ver lo que Jesús entonces viene y dice en su defensa. La forma en la que Él responde este ataque, esta acusación que le están haciendo. E iniciamos entonces nuestra lectura en Juan 5:19, que dice: por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. El pasaje que veremos hoy y en otros que vamos a seguir estudiando en el Evangelio de Juan, vamos a ver cómo se establece esa relación entre Jesús y el Padre Celestial. Para nosotros es una idea familiar. ¿Por qué? Porque todos nos referimos a Jesús como el Hijo de Dios. Estamos familiarizados, es parte de nuestra confesión de fe, nuestra declaración de fe, el creer en una Trinidad, Santísima Trinidad, le llaman otros, en donde está compuesto por un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son cosas que para nosotros son naturales, normales, parte de nuestra fe. Pero en aquel entonces, el judaísmo era una religión monoteísta. Había un solo Dios, ese Dios del Antiguo Testamento. Y entonces cuando Jesús introduce esta idea de un Padre, un Hijo, y más adelante vemos el desarrollo de la aparición del Espíritu Santo, esta idea choca. Pero Jesús usa ese concepto que sí era familiar para la cultura, para la religión del pueblo judío. Y era ese vínculo tan importante que había entre padres e hijos. Y al decir padre no me estoy refiriendo a padre y madre, sino solo al papá. Al papá y su hijo. Los nombres normalmente tenían la desinencia Ben. Ben significaba hijo de. Y usted ve las genealogías en la Biblia y siempre hace referencia de quién era hijo de quién por el lado del padre, por el lado paternal. Con algunas excepciones vemos algunas genealogías que también mencionan a las mamás. Las mamás también, en algunas partes los autores quieren mencionar eso, pero en general es el papá el que establece esa línea de sucesión. Y aquí el Señor entonces usa ese concepto. La relación de un hijo hacia su padre, como nos decía Omar el domingo pasado, el hijo era una extensión del padre. Hacía lo que hacía el padre. Se esperaba que honrara a sus padres, aquí sí, ambos. Pero al hablar de la idea de paternidad, realmente puede ser complicado en nuestro contexto, mis hermanos. En aquel entonces, pues esa era una idea familiar y esperada. Pero el día de hoy vemos que esto de hablar de la relación de hijos hacia padres, la figura masculina, en nuestro contexto guatemalteco, latinoamericano, no es fácil. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, aquí en Guatemala, aproximadamente el 30% de las adolescentes guatemaltecas entre 15 y 19 años han estado embarazadas o ya son madres. Los embarazos adolescentes, los hijos de madres solteras,
ese concepto del Padre real o virtualmente ausente es una dolorosa realidad en nuestro medio. Creo que todos conocemos o estudiamos o nos relacionamos con alguien que tiene esa realidad en su vida. No saber quién es tu padre, no tener un apellido paterno. En toda la región de América Latina y el Caribe, la maternidad fuera del matrimonio es un fenómeno común. Según datos del Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, se estima que alrededor del 50% o más de los nacimientos en la región, de la gente que nace, de los nuevos bebés, ocurren fuera del matrimonio. Ocurren normalmente por padres irresponsables que embarazan a una mujer, a una muchacha muy joven, en nuestro caso, adolescente, y desaparecen del mapa. Y entonces muchos en nuestro medio crecen sin papás, sin padre. No tienen esa figura paternal. La paternidad, aun cuando el padre esté presente, hay una irresponsabilidad financiera, abandono emocional, real o virtual, ausencia, absorbidos por el trabajo, aún aquellos que son parte de un hogar integrado. Los papás no son conocidos precisamente por ser los más afectuosos, ¿no? Es parte del perfil típico, un estereotipo de los papás. Y entonces lo que allí sucede, mis hermanos, es que nosotros transferimos automáticamente esa experiencia de la relación con nuestro Padre a la relación con el Padre Celestial. Cuando tú piensas en Dios como tu Padre, es inevitable que asocies cómo fue la relación con tu propio papá. Y eso puede ser algo, una experiencia sanadora, o puede ser un obstáculo para que podamos definir bien. Y por eso es que Jesús, cuando Él se identifica como hijo y cómo es su relación con el Padre, nos está dejando un modelo que yo confío que sea sanador para aquellos que crecimos en esa realidad. Yo no soy la excepción. Mi padre, un hombre alcohólico, toda mi niñez recuerdo a mi padre borracho, batallando con el alcohol. Su trabajo era un trabajo que se realizaba mayormente de noche por ser un músico profesional. Y en mi mente de niño, así como el planeta de los simios, yo tengo memorias muy claras y vívidas de ese hombre borracho llegando en horas de la madrugada con exigencias a mi madre, adolescente por cierto, 19 años, 20 años, joven, y de violencia doméstica. Y eso acarreó un divorcio cuando yo tenía la edad de 5 años, mis padres separándose. Sí, en lugar de irme a vivir con mi mamá, como suele suceder por la forma en la que los juzgados dictaminan actualmente, en aquel entonces, nosotros, mi hermano y yo, quedamos viviendo con mi papá. Él se casó, segundo matrimonio, finalmente logró superar el problema con el alcohol, gracias a Dios. Pero esa experiencia de mi infancia, creciendo con esa clase de papá, marcó el resto de mi vida. La pregunta es, ¿vamos a dejar que esas malas experiencias o esa realidad difícil de admitir marque nuestra relación con Dios? Dios tiene varios ejemplos de cómo es que Él
Desde el Antiguo Testamento establece su relación con Israel como una relación de padre a hijo, padre e hijo. Leemos, por ejemplo, en Éxodo 4:22, cuando Dios se refiere a Israel es mi hijo, mi primogénito. Y hay numerosas referencias en el Antiguo Testamento a cómo es que Dios trató al pueblo de Israel como un padre a un hijo, cuidándolo, alimentándolo, enseñándole. La historia del peregrinaje de Israel en el desierto y toda la historia. ¿Y saben qué? Es la historia de un hijo rebelde. Es la historia de un hijo desobediente. Es la historia de un hijo pródigo. Y por eso es que todos podemos identificarnos con Israel en cierto sentido. Porque ninguno tiene una relación ideal con sus padres. En algún momento de nuestra vida probablemente hemos tenido esa clase de rechazo, de sentimientos. Pero lo lindo de la palabra de Dios es que es una historia de sanidad, de restauración, de salvación. Y Jesús ilustra eso. Cuando Oseas 11:1 dice el Señor, de Egipto llamé a mi hijo. Se está refiriendo tanto a Israel en la experiencia del Éxodo como a quién más. A Jesús. Se aplica en el Nuevo Testamento. Recuerden que Jesús huyó a Egipto de la matanza que Herodes había desatado contra los bebés, contra los niños, y se crió prácticamente, pasó buena parte de su infancia en Egipto, y de allí vuelve. Entonces, esas palabras de Egipto, llamé a mi hijo, establecen ese puente entre la relación de Israel y Dios como Padre, la relación de Jesús con el Padre Celestial. Jesús dice, ahorita les voy a mostrar cómo es que mi Padre esperaba relacionarse con su pueblo. Solamente vean. Y Jesús continuamente entonces sigue declarando estas cosas en este pasaje que estamos viendo el día de hoy. Seguimos leyendo entonces en el pasaje del día de hoy cuando Jesús dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y aquí Jesús está usando la ilustración de la autoridad para resucitar muertos, la autoridad para juzgar. ¿Cómo es que hay un paralelismo entre las cosas que el Padre hace y las que el Hijo hace? Era justo lo que sucedía en aquel entonces, lo que se esperaba que sucediera en aquel entonces, que los hijos hicieran de acuerdo a lo que los padres esperaban o querían. Sigue leyendo el pasaje, este versículo tan conocido de Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino a que ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que nos confronta, mis hermanos, con decir, tenemos que hacer algo en cuanto a estas declaraciones de Jesús. Tú no puedes leer estas palabras y quedarte, ay, qué bonito, interesante. Jesús está demandando una respuesta de parte de sus oyentes. Está diciendo, ustedes necesitan definirse. Si oyen mi palabra, creen al que me envió, entonces hay un beneficio, hay una bendición, tiene vida eterna, no viene a condenación, pasa de muerte a vida. Y eso es de pronto la primera cosa que tenemos que preguntarnos el día de hoy. ¿Qué hacemos con estas declaraciones de Jesús? Podemos aceptarlas teóricamente. Podemos estar de acuerdo y decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero acá Jesús se identifica, por supuesto, como Hijo de Dios. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Pero luego se identifica también como ¿qué cosa? Al final del versículo 27 dice que
el Padre le ha dado también al Hijo tener vida en Él mismo y le dio autoridad para ejercer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Esto que en vocabulario teológico se llama la unión hipostática es uno de los misterios más grandes. ¿Cómo es que esta doble naturaleza existía en la persona de Jesús? Jesús era no solo hijo de Dios, era también hijo del hombre. Y este título es algo que es un poco complicado de explicar, pero básicamente a lo que se refiere es un título, tiene que ver con la divinidad de Jesús, el otro con la humanidad de Jesús. Dice esta doctrina, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y al decir hombre no estamos diciendo solo del sexo masculino, estamos diciendo humano. Una persona de carne y hueso fue Jesús en su encarnación. Y entonces eso eran conceptos que eran muy difíciles para sus oyentes, para aquellos judíos, aceptar, admitir. Jesús no se queda solamente con esto, sino que Él establece con toda claridad que como hijo, Él dice en el versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay algo que Dios esperó todo el tiempo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como hijo. Y se resume, mis hermanos, en la palabra obediencia. Cuando Jesús nos enseña a orar en respuesta a la petición de sus discípulos que dicen, Señor, enséñanos a orar, y les da esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, hay una frase ahí que Jesús ejemplificó muy bien en las palabras que acabamos de leer, pero es esa frase que dice, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Y no puedo dejar de hacer una introspección acá muy seria y decir en qué medida, así como Jesús estaba atento a escuchar y obedecer la voz de su Padre, lo estoy yo también el día de hoy. ¿En qué medida las obras que yo hago, las cosas en las que yo me ocupo, la forma en la que ocupo mi tiempo, las palabras que hablo, son justamente aquellas que Dios, el Padre, quiere que yo esté haciendo, diciendo, pensando? Es un desafío realmente desarrollar esa clase de obediencia. Es lo primero que debe aprender un hijo. Mi esposa y yo hemos enseñado a lo largo del tiempo seminarios para padres de familia, para maestros, para educadores. Y le decimos continuamente a los maestros de los colegios con los que trabajamos, tú le puedes enseñar a los niños muy buena matemática, muy buena ciencia, muy buena todas las materias académicas. Pero si los niños no aprenden obediencia, especialmente en ese nivel de preescolar y primaria, ¿sabes qué? No han aprendido absolutamente nada de acuerdo al currículo de Dios. De acuerdo al Ministerio de Educación, probablemente, muy bien. Pero de acuerdo al currículo de Dios, la materia más importante que hay que aprender cuando eres un niño, antes de llegar a la adolescencia, se llama obediencia. Jesús pone ese ejemplo de una manera magistral. Y entonces yo necesito examinarme, y les invito a acompañarme en ese examen. ¿En qué medida estoy escuchando, para empezar, escuchar la voz de Dios? Porque si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo la vamos a obedecer? Y la primera dificultad que todos tenemos tiene que ver con eso, con escuchar la voz de Dios. Jesús se tomó tiempos de retiro. Jesús se apartaba de la gente para poder asegurarse de estar. Y mire, siendo la segunda persona de la Trinidad, uno diría, ¿qué necesidad tenía Jesús de estar orando? Sí, ya tenía conexión automática.
precisamente para darnos ese ejemplo de decir, Él tiene que estar dependiendo. Estas palabras que acabamos de leer nos hablan de una dependencia del Padre para poder funcionar en la tierra. Jesús necesita establecer entonces su autoridad. Y para ello entonces, en respuesta a sus detractores, Él viene y sigue su discurso acá, apelando a un procedimiento legal, se podría decir. Él sabía que ellos, los que lo estaban oyendo, no creían que era ni el Hijo de Dios ni el Hijo del Hombre que había sido mencionado en muchas profecías. Y ahí viene el título de varias profecías del Antiguo Testamento, del Hijo del Hombre. Y entonces Jesús dice con toda transparencia, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesús está simplemente diciendo algo que todo el mundo conocía también de la ley de aquel entonces. Yo doy testimonio de mí mismo, como voy a dar testimonio. Yo puedo decir en un juicio, sí, yo soy inocente. Bueno, sí, el día de hoy decimos, ¿usted se declara inocente o culpable? Pues me declaro inocente. Pero no te vamos a creer solo porque tú lo dices, ¿no? Necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos testigos. Necesitamos gente que dé testimonio. Y eso no ha cambiado a lo largo de la jurisprudencia de toda la historia. Y entonces Jesús usa ese argumento. Decir, ok, ¿ustedes no creen lo que yo estoy diciendo? No hay problema. Tengo testigos. Tengo otros que dan testimonio de mí. Y aquí vamos a ver entonces cuál es esa... Uy, se cruzó. Perdón. Ahora sí, estamos de vuelta acá. Y aquí entonces vamos a ver cuáles son los testigos que Jesús invoca para reclamar esta divinidad, esta autoridad, esta identidad que Él está revelando. Dice el Señor primero, a propósito de los testigos, ¿no? El 9º mandamiento dice, no dirás falso testimonio. El falso testimonio era una cosa bastante fuerte y penalizada por la ley. Una pausa por acá, me están pasando acá el dato del carro que es placa 458FCL. Si es tan amable de moverlo, aparentemente está frente a algún aparcadero de uno de nuestros vecinos. Placa 458FCL, no tengo los datos de qué tipo de vehículo es, pero si alguien lo puede identificar y no tenga pena si se tiene que parar y salir, no vamos a pensar mal de usted. Obviamente necesitaba café antes de salir de su casa. Está el principio de los 2 o 3 testigos. Es una ley realmente, la ley de los 2 o 3. Y eso lo encontramos en el pasaje ahí de Deuteronomio capítulo 19, luego en el Nuevo Testamento ya Mateo 18, en el proceso de arreglar cosas con un hermano, dice lleva 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos. Incluso el Señor mismo dice ahí mismo en Mateo 18, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre. 1 Timoteo 5:19 dice que contra un anciano no se admite acusación a no ser por boca de ¿qué? De 2 o 3 testigos. Entonces, era importante tener 2 o 3 testigos para establecer la veracidad de un caso. Y Jesús dice, ok, ¿quieren que juguemos con esas reglas? Vamos. Pero ¿saben qué? Yo no tengo solo 2 o 3. Les voy a presentar 4 para que queden tranquilitos. Y entonces yo quiero que ustedes me acompañen a ver estos 4 testigos que el Señor presenta rápidamente por si nosotros mismos no estuviéramos convencidos acerca de su identidad y divinidad. Dice Jesús, ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Es justo como empezamos la serie. Recuerden Juan capítulo 1, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino ¿para qué? Para dar testimonio de la luz.
Qué linda forma de describir el rol tan único que tuvo este que conocemos como Juan el Bautista. Testigo número 1. Testigo número 2. Las obras. Dice Jesús ahí en el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Las obras dan testimonio. Aquí está. Nicodemo mismo, uno de los grandes maestros de la ley de aquel entonces, cuando busca a Jesús, y vimos ese pasaje también en Juan capítulo 3, de entradita le dice: Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Uno de los mismos maestros de la ley reconocía que las obras, las señales que Jesús hacía eran credenciales suficientes para establecer que Jesús era quien decía ser. Testigo número 2. Testigo número 3. Se me adelantó uno más. El Padre. Sigue diciendo Jesús, versículo 37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. ¿A qué exactamente se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a 2 episodios, de los cuales leemos también acá en los evangelios. El primero de ellos, el bautismo de Jesús por Juan. ¿Recuerda qué sucedió después de que Jesús fue bautizado? Dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía, el Espíritu Santo descendiendo como paloma con Jesús, ya identificado por primera vez allí. Segundo episodio, ¿cuál es? La transfiguración, lo que conocemos como la transfiguración. Ese momento en que Jesús sube a la cumbre de un monte, tiene una reunión top secret con Elías, Moisés. Están hablando de su inminente partida. Y al igual que en el bautismo, se escucha esa voz del cielo. Y las palabras que se escucha de esa voz del cielo son: Este es mi Hijo amado, en quien ¿qué? En quien tengo complacencia, en quien me complazco. Y en la narrativa de la transfiguración agrega las palabras: a Él oíd, óigalo, a Él, pónganle atención a lo que Él tiene que decir. No sé qué palabras usa usted para decirle o hablar con sus hijos, papás específicamente. Cuando mis hijos cumplen años, hay unas palabras que yo me aseguro de decir. Y es: hijo, está aquí presente, no me deja mentir. Eres mi hijo amado. En ti me complazco. Me complace lo que eres, me complace lo que haces. Creo que para un hijo, después de las palabras te amo, te quiero, esas son las palabras más maravillosas que se puede escuchar. Y algunos de nosotros no tenemos esa validación de parte de nuestros padres. Son palabras de validación, son palabras de aprobación. Y cuánto necesitamos todos un poco de esa validación, ¿no les parece? Y Jesús dice: el Padre ha dado testimonio de mí. Ustedes no estaban tal vez en el bautismo, ustedes no subieron al monte como algunos, pero sí hubo gente que lo vio y ellos dan testimonio de que el Padre pronunció esas palabras respecto a mí. Testigo número 3, el mismo Padre. Testigo número 4, las Escrituras. Y aquí Jesús viene y después de haber presentado sus 2 o 3 testigos, les remata, pero así con gol de chilena y de córner. Implacable. Porque está apelando a la misma fuente de autoridad que estos religiosos tenían, que estos maestros de la ley tenían. Ustedes creen que conocen las Escrituras.
Su palabra no la tienen morando en ustedes, dice el versículo 38, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Pues les quiero decir una cosa, son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Esa fue la parte más difícil para la gente de entender. Que esos mismos profetas, esos salmos, esa Torá que tanto veneraban, tenían a Jesús pintado de principio a fin. Hay pasajes específicamente que se referían proféticamente a Él y es fascinante hacer ese estudio, pero no tenemos tiempo. Entonces, 4 testigos, no 2 o 3, 4. Esto del testimonio externo, mis hermanos, es tan importante. Yo lo tengo que ver en mi ocupación, en mi ministerio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacemos en la organización en la que servimos es un programa que se llama acreditación. A los centros escolares que son miembros de nuestra asociación les ofrecemos el servicio de acreditación. ¿Y en qué consiste la acreditación? Usted sabe cómo es la publicidad de los colegios, ¿no? Le ofrecen a uno de todo, educación bilingüe y computación y robótica y alto nivel académico. Uf, esa publicidad es... Y lo peor es que ustedes a veces se lo creen. Y luego se dan cuenta de que no te están dando pero ni la mitad de lo que te ofrecieron en la publicidad. Entonces existe lo que se llama una acreditación. ¿Cuál es la acreditación? La acreditación dice, mire, señor colegio tal y tal, usted puede poner en su publicidad todo lo que quiera para convencer a los padres de familia incautos que quieran poner a sus hijos aquí. Pero ¿sabe qué? Su testimonio no vale. Lo que usted dice de sí mismo, eso no vale. Tenemos que venir algunos de fuera. Tenemos que venir otros a dar un testimonio externo y de eso se trata la acreditación. Hay estándares que el colegio tiene que llenar. Hay indicadores que nos dicen si están llenando esos estándares. Viene gente de otras partes, de otros colegios, a verificar la evidencia de que esto que el colegio afirma que está haciendo realmente es cierto. Por eso es que cuando hay un colegio acreditado, sea por nuestra organización o por alguien más, usted tiene la garantía de que está diciendo la verdad en cuanto a las cosas. Y aquí Jesús se está acreditando, se está certificando ante ellos. Y ¿sabe qué? No solo ante aquellos religiosos, lo está haciendo también con nosotros el día de hoy. Porque en teoría nosotros podemos ser muy espirituales, afirmar ciertas cosas que en nuestra mente son ciertas, pero ¿sabe? En el fondo, no somos muy diferentes que los religiosos de aquel entonces. Porque dentro de nuestro corazón es posible que en teoría afirmemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor, pero en la práctica no le estamos obedeciendo. En la práctica no estamos siendo lo que Él espera que nosotros seamos y hagamos. Y por eso al final de este pasaje leemos estas palabras que a mí me llenan de profunda tristeza. Y creo que Jesús las está diciendo con una gran tristeza. Él dice acá, versículo 41 en adelante, yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? La gloria más común en nuestro tiempo es la gloria que la gente se dan unos a otros. Pero darle la gloria a Jesús, vivir de tal manera que lo glorificamos a Él,
eso cuesta. Demanda escuchar, obedecer su voz, imitar esa relación de hijo a padre que tuvo Jesús con el Padre Celestial. Y por eso es que, mis hermanos, esta mañana, en respuesta a este mensaje, yo quiero invitarles a que quitemos esa tristeza del corazón de Jesús. Que cuando Él dice, yo no espero recibir gloria de los hombres, nosotros le digamos, ¿sabes qué, Señor? Hoy yo quiero darte la gloria. Hoy quiero reconocerte como el Hijo de Dios. Quiero reconocerte como el Salvador y Señor de mi vida. Déjame, por favor, Señor, levantar mis manos, postrarme, darte toda la gloria y toda la honra. Y les invito a que lo hagamos en las palabras de los siguientes cánticos. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.